Buenas tardes, muchachos. Si quieren, esperemos un segundito más y empezamos. Listo, chicos. Entonces, bienvenidos a esta charla programada por el URSIC. En esta charla vamos a hablar sobre lo que es la toracotomía de urgencia. Esta charla hace parte de las actividades programadas por el eje de talleres prácticos y experiencia hospitalaria. Estará a cargo de María Paula Rodríguez, estudiante de séptimo semestre y miembro activo del URSIC, y Jaime Lozano, cofundador del grupo y coordinador del eje de talleres prácticos y experiencia hospitalaria. Entonces, sin más, demos comienzo a la charla y esperamos que le saquen mucho provecho. Cuando quieras, Jaime y María Paula. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la presentación y vamos a empezar con el tema del día de hoy. Estas son las referencias que utilizamos para la revisión del tema. Las que más usamos son las últimas tres. Si desean revisar más, con gusto se las mandamos para que puedan revisarlo. Listo, entonces, ¿de qué les vamos a hablar hoy? Primero vamos a hacer una pequeña introducción para poderlo situar un poco cuál es la definición de la toracotomía de urgencia. Vamos a hablar de los objetivos, de las indicaciones y contraindicaciones de cuándo realizar este procedimiento, un poco de anatomía torácica, las técnicas para realizar este procedimiento, los resultados y por último una conclusión y unas ideas para llevarse a casa. Listo. Entonces, bueno, en primer lugar, ¿qué es la toracotomía de urgencia? Es una técnica quirúrgica que se incluye dentro de los protocolos de reanimación cardiopulmonar avanzada que principalmente se realiza en pacientes traumatizados con lesiones tóraco-abdominales penetrantes o contundentes. Implica obtener un acceso rápido al corazón y a los vasos torácicos principales a través de una incisión para controlar hemorragia u otras lesiones potencialmente mortales. Listo. Entonces, en cuanto a los objetivos, respondiendo a esta pregunta de ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué vamos a hacer una toracotomía de urgencia? Vamos a hablar de estos 7 puntos. El primero va a ser restaurar de inmediato el gasto cardíaco y controlar una hemorragia mayor dentro del tórax y la cavidad abdominal por medio de los siguientes objetivos que les voy a mencionar. Entonces, el primero sería la descompresión de un taponamiento cardíaco. Como bien sabemos, un taponamiento cardíaco es el acúmulo de sangre u otros fluidos en la cavidad pericárdica, lo cual va a condicionar a una disfunción diastólica con una disminución del gasto cardíaco, del retorno venoso y de la tensión arterial. Un taponamiento cardíaco no debe pasar desapercibido, por lo que siempre debe ser considerado en pacientes con traumatismos torácicos. Asimismo, es importante tener en cuenta que la tasa de supervivencia más alta en la toracotomía de urgencia proviene del tratamiento de un taponamiento cardíaco secundario a un mecanismo de penetración. Los elementos claves son un reconocimiento temprano, una pronta descompresión del saco pericárdico y corrección quirúrgica de la fuente de hemorragia. En cuanto a nuestro siguiente objetivo, que sería el control de hemorragia aguda intratorácica o cardíaca, el mecanismo principal por el que va a suceder esto va a ser una lesión penetrante y la toracotomía nos va a permitir un pinzamiento temporal del hilio pulmonar, pinzamiento y reparación de las principales fuentes vasculares de la hemorragia, así como la reparación de heridas cardíacas. Lo siguiente sería el control de lesiones mayores vasculares o pulmonares, el tratamiento de la embolia aérea, que es importante mencionar que en la mayoría de los casos el diagnóstico de una embolia aérea se realiza durante la toracotomía. En aquellos casos donde la embolia aérea es reconocida tempranamente, se opta por diferentes acercamientos. Como siguiente objetivo,
tenemos la realización del masaje cardíaco directo. Como bien sabemos, el masaje cardíaco por compresión externa puede mantener del 20 al 25% del gasto cardíaco y del 10 al 20% de la perfusión cerebral, aunque esto puede tolerarse por breves periodos de hasta 15 minutos y una mayor duración nos daría como resultado un muy mal desenlace. Es por esto que realizar un masaje cardíaco directo mediante la toracotomía nos puede dar como resultado un mejor gasto cardíaco, una mejor perfusión cerebral que la que se obtiene con una compresión cardíaca cerrada, y esto especialmente en pacientes hipovolémicos que han sufrido un traumatismo penetrante. Por último, tenemos la oclusión de la aorta torácica descendente para el control de hemorragia aguda abdominal, especialmente en el paciente hipovolémico, donde se permite la redistribución del gasto cardíaco limitado a circulación cerebral y coronaria y reduce las pérdidas de sangre infradiafragmáticas mientras se reemplaza el volumen y se aborda la fuente de hemorragia. Listo, entonces entendiendo un poco cuáles son los objetivos y qué es lo que queremos lograr mediante este procedimiento, vamos a hablar de las indicaciones y las contraindicaciones. Entonces, en primer lugar, es importante evaluar a nuestros pacientes según estos 3 parámetros, que como los pueden ver acá en la diapositiva, son el estado clínico del paciente en ruta e inmediatamente al llegar al departamento de urgencias, el mecanismo de la lesión y la necesidad de realizar maniobras terapéuticas para controlar las causas corregibles del shock. Entonces, entre esas encontramos la descompresión de un taponamiento cardíaco, el pinzamiento de la aorta, el control de sangrado de lesiones cardíacas o vasculares, o la evacuación de embolia gaseosa, como ya se los comenté. Entonces, una vez evaluamos estos 3 parámetros, vamos a poder tener nuestras 2 principales indicaciones. Entonces, listo. Nuestra primera indicación va a ser aquellos pacientes con heridas penetrantes que se encuentran hemodinámicamente inestables a su llegada al departamento de urgencias a pesar de la reanimación con líquidos adecuadas y que han estado sin pulso y reciben RCP durante menos de 15 minutos. Ahora, hablemos de cuáles son las contraindicaciones para aquellos pacientes con heridas penetrantes. Hablamos en primer lugar de los pacientes que no tienen signos de vida en el lugar de la lesión, y en cuanto a signos de vida, vamos a hablar de respuesta pupilar, ventilación espontánea, pulso carotidio, presión arterial apreciable, movimiento de extremidades y actividad eléctrica en el electrocardiograma. El siguiente es que la sistolia sea el ritmo de presentación y no haya un taponamiento cardíaco. La siguiente es que tengamos ausencia de pulso prolongado, es decir, más de 15 minutos, que ocurre en cualquier momento, es decir, en el lugar de la lesión, en ruta hacia el hospital o incluso en el departamento de urgencias. Y por último, que existan lesiones masivas sin posibilidad de supervivencia. Ahora, nuestra segunda indicación van a ser aquellos pacientes con un traumatismo cerrado que pierden signos vitales en tránsito o en el departamento de urgencias y que no tienen una lesión obvia sin posibilidad de supervivencia, o aquellos pacientes con un traumatismo cerrado que tengan un taponamiento cardíaco diagnosticado rápidamente por ultrasonido sin lesión obvia, sin posibilidad de supervivencia. Ahora bien, hablemos de las contraindicaciones para este grupo de pacientes. Que el paciente no tenga signos de vida en lugar de la lesión, que ya anteriormente les comenté cuáles son esos signos de vida, que el paciente requiera más de 10 minutos de RCP prehospitalario y que existan lesiones masivas sin posibilidad de supervivencia. Ahora, hablando de las contraindicaciones generales, vamos a hablar de un paciente con un traumatismo craneoencefálico severo o aquellos entornos donde un cirujano adecuadamente capacitado no esté disponible para brindar atención definitiva. Como les vamos a hablar más adelante, es muy importante que luego de una toracotomía de urgencia exitosa siempre se realice una cirugía definitiva de control por un cirujano pues, experto en el tema, ya sea cardiovascular, de trauma
Entonces, es por eso que en aquellos escenarios o en aquellas, sí, exacto, escenarios, donde no estemos seguros que luego de realizar la toracotomía un cirujano va a poder arreglar definitivamente todo, pues no lo vamos a hacer. Listo. Entonces ya para entrar un poco más en lo que ahorita nos va a comentar mi compañero Jaime, vamos a repasar un poco de anatomía pues, del tórax para que se puedan situar muy bien en cómo van a ser las técnicas de este procedimiento. En primer lugar, hablando de la anatomía de superficie de los músculos del tórax, vamos a prestar importante atención en el músculo pectoral mayor, cuyas fibras se proyectan de forma descendente, horizontalmente y ascendente, del músculo dorsal ancho, cuyas fibras se proyectan de forma ascendente, y el oblicuo externo, cuyas fibras se proyectan de forma descendente. Como bien sabemos, el tórax es el área del cuerpo entre la base del cuello superiormente y el diafragma inferiormente. Contiene el corazón, los pulmones y las principales estructuras vasculares, incluida la aorta, las arterias brachiocefálicas, carótidas y subclavias. Los pulmones se encuentran en la cavidad pleural. Como bien sabemos, es un espacio potencial entre la pleura visceral de revestimiento y la pleura parietal que tapiza la cara interna de la pared torácica. Contiene normalmente una pequeña cantidad de líquido seroso que va a lubricar las superficies y reducir la fricción durante la respiración. La región entre las dos cavidades pleurales que contiene todas las otras vísceras torácicas, excepto los pulmones, lo vamos a denominar el mediastino. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Perfecto. Entonces, claro, como acá ven en la imagen en la izquierda, pues ahí está la cavidad pleural y a mano derecha en la imagen, pues está el mediastino. Entonces vamos a hablar del mediastino, que se divide en la región superior, que es la de color naranja, y la región inferior, que a su vez se va a dividir en tres. El mediastino anterior, que se sitúa subesternalmente y en general contiene algo de grasa. El mediastino medio, que contiene el pericardio y el corazón. Y el mediastino posterior, que es el que está en color morado, incluye los nervios torácicos, el esófago, la aorta, el sistema de venas ácidos y el conducto torácico. Como les mencioné, el corazón se halla dentro de un saco fibroso que se denomina el pericardio. La cavidad pericárdica pues contiene una delgada película de líquido seroso que cumple la misma función de la cavidad pleural, que es lubricar para reducir la fricción de la contracción del corazón. Asimismo, es importante también tener en cuenta que se considera que un paciente tiene una lesión cardíaca si presenta una herida penetrante en tórax localizada entre la línea medioclavicular derecha y la línea axilar anterior izquierda, por debajo de las clavículas y por encima de los rebordes costales. Esto nos va a servir mucho pues, al momento en que entremos a evaluar a un paciente. Listo. Entonces, ya hablando un poco más de los traumatismos de la caja torácica, podemos hablar que según el mecanismo vamos a hablar de dos tipos, del traumatismo cerrado y el traumatismo penetrante. Un traumatismo cerrado nos va a dar casi siempre, pues no casi siempre, pero la mayoría de las veces, lesiones simples como las que ven en la columna izquierda de la imagen, donde vamos a encontrar fracturas de costillas, desgarro de pulmón, lesión de alvéolos por aplastamiento y aumento de la presión intratorácica. En cuanto a las heridas penetrantes, pues la lesión va a depender de qué estructuras anatómicas se comprometen, ya sea solo la pared torácica, la pleura, los pulmones, el corazón y o los grandes vasos. Y por lo tanto, pues el abordaje va a ser diferente. Listo, entonces, pues en esta imagen es un poco para que nos situemos y entendamos qué estructuras anatómicas se encuentran en cada lado del tórax y dependiendo de qué lado del tórax se ve afectado, pues vamos a tener diferentes preocupaciones, como podría ser en el lado derecho, que
se vea comprometido los ventrículos. Listo. Y ya un poco más hablando de los referentes anatómicos para realizar la toracotomía, Jaime nos va a comentar cuáles son las diferentes técnicas de realizarlo, ya que lo que les comenté, dependiendo de qué estructuras anatómicas se ven afectadas y se comprometen, pues el abordaje va a ser diferente. Se sabe que la toracotomía anterolateral izquierda va a ser la que se elige con mayor frecuencia, ya que expone el corazón, los pulmones, la aorta descendente y el esófago. La incisión se va a realizar desde el margen del esternón a lo largo del espacio, pues del cuarto o quinto espacio intercostal, debajo del pezón, hasta la línea axilar posterior izquierda, siguiendo la curvatura de la costilla. Entonces, eso se puede ver muy bien en cualquiera de las tres imágenes, pero en la del centro se estaría realizando la incisión en el quinto espacio intercostal, se hace desde el margen del esternón, siguiendo la curvatura de las costillas. Bueno, entonces ahora yo voy a hablar un poquito como de lo que es en realidad la práctica clínica y cuáles técnicas vamos a abordar a lo largo pues, de cada una de las lesiones que vamos a tener en los pacientes. La idea es que hay muchas técnicas descritas en la literatura, van a haber unas que son las más frecuentes y tienen unas ventajas y ya las voy a explicar como cada una por qué se hace más que las demás, pero en general digamos que por ejemplo aquí la que habla de toracotomía posterolateral, ya les voy a mostrar cada una de ellas, aquí está. Entonces, la que es la posterolateral, que es más o menos esta, casi no se usa, pues digamos que teniendo la ventaja de que en la anterolateral se va a ver, la anterolateral izquierda, se va a ver mucho mejor las estructuras anatómicas y voy a poder abordar al paciente de una mejor manera. De hecho, en una vista anterolateral izquierda, vamos a poder tener a un paciente, digamos que podemos incluso extendernos en caso del que el paciente lo necesite, cuando la cirugía, digamos que sea comprometida en ambos hemitórax. Eso es más o menos como las vistas ya a nivel quirúrgico. Esta es la vista anterolateral izquierda, que es la más frecuente porque pues ya expliqué porque cada una de ellas es mejor. Es importante entonces la posición del paciente, siempre va a ser en decúbito supino con el miembro superior izquierdo elevado. Esta sería entonces la proyección anterolateral derecha, importante casi siempre en hemotórax del lado derecho o en problemas vasculares del lado derecho que no son tan frecuentes a la hora de un trauma pues abdominal o torácico. Esta es como la más invasiva de todas las técnicas que se hace, se llama clamshell, entonces la idea es que sea de ambos hemitórax, es casi que abrir al paciente por toda la caja torácica, en donde vamos a evaluar pues ambos daños, tanto el hemitórax derecho como el hemitórax izquierdo. Ahorita más adelante les voy a mostrar un video del tema. Estos son como hay varios algoritmos que están descritos de la Asociación Colombiana de Trauma y del Colegio Americano de Cirujanos para saber qué tipo de abordaje deberíamos hacer en una toracotomía de emergencia, dependiendo de más o menos las estructuras que estén lesionadas. Lo que les decía, aquí hablan mucho en teoría de la posterolateral, pero en Colombia no está tan bien descrita y no hay, digamos que ensayos o artículos que hablen del tema. Entonces casi no se usan. Estos serían otro algoritmo del Colegio Americano que habla un poquito de la situación en la que nos encontramos. Entonces, en situaciones emergentes, en general van a ser abordadas a partir de una anterolateral izquierda, pues por lo que les dije, puedo abordar muchas más estructuras vasculares, puedo incluso meter la mano en caso de necesitar clampear o presionar la aorta abdominal, entre otras cosas que vamos a ver más adelante que son importantes, pues a la hora de abordar un proceso de trauma tan grande como es el trauma de tórax. Ese es el algoritmo que usan más o menos en Estados Unidos, el algoritmo del lado oeste. Entonces la idea es primero evaluar pues cuánto tiempo lleva el paciente en una reanimación cardiopulmonar. Entonces tenemos, dependiendo de si es penetrante o cerrado, si el trauma fue penetrante, la idea es que sea menor a 10 minutos la reanimación cardiopulmonar, o sea que el paciente lleve menos de 10 minutos en esa reanimación para poder considerar una toracotomía. Y en caso del trauma cerrado, la idea es que sea menor a 15 minutos.
Ahora, en Colombia el problema es que nosotros no tenemos un abordaje prehospitalario tan completo. Nosotros no tenemos un paciente que llega entubado ni con accesos venosos periféricos puestos. El paciente simplemente llega traumatizado y todo eso hay que hacerlo en el proceso. Entonces las guías colombianas establecen un tiempo menor en cada uno de ellos, ambos 5 minutos, menor a 5 minutos es el tiempo que se utiliza más o menos tanto en Colombia como en algunas partes de Latinoamérica. Después de que yo empiezo a hacer como la toracotomía propiamente, ahorita les voy a explicar como cada uno de los pasos, tengo que entonces mirar qué es lo que está generando la hemorragia en el paciente. Si tiene alguna hemorragia de origen cardíaco, si es, por ejemplo, de origen abdominal, si es un embolismo, y entonces empezar a evaluar cuáles son las medidas que voy a manejar para poder resucitar al paciente o mantenerlo estable y poderlo llevar a una sala de cirugía. Como decía María Paula, el propósito final va a ser pues hacer la cirugía correctiva de lo que esté causando la hemorragia. Incluso está descrito dentro de los parámetros de abordaje de cirugía en general que si no encontramos una causa o una hemorragia viable de un vaso grande o de lo que sea, podemos incluso hacer una vaina que se llama packaging, entonces en donde cogemos muchas compresas y pegamos las compresas a la pared torácica en donde esté sangrando el paciente. Eso le permite al paciente una sobrevida un poquito mayor, que incluso me da el espacio o la ventana para yo poderlo llevar a cirugía y empezar a hacer un abordaje ya en salas con muchos más equipos y poder mirar qué es lo que en verdad está pasando con el paciente, entre otras cosas. Entonces aquí más o menos vamos a hablar de qué se hace, como el plan o el paso a paso de lo que se hace para hacer una toracotomía. Lo primero entonces va a ser, pues en Estados Unidos se maneja como el abordaje prehospitalario, aquí se hace pues ya cuando el paciente llega en el trauma, es una intubación orotraqueal más los accesos venosos pues para manejar todos los líquidos y con el anestesiólogo, en el emergenciólogo lo va a hacer. Después entonces la posición del paciente, que les dije que era de cúbito supino con elevación del miembro superior izquierdo. Entonces ahí vamos a entrar propiamente a mirar qué vamos a hacer. Dependiendo del abordaje y digamos, la lesión que tengamos en el paciente, pues vamos a hacer el abordaje normalmente va a ser anterolateral izquierdo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar en una incisión por el quinto espacio intercostal. Entonces, la idea es muy importante y creo que es de las cosas que más resaltan en los artículos de trauma, y es hacer una sección de los músculos intercostales y del cartílago, porque eso me va a permitir entonces tener una ventana y un espacio más pertinente para yo poder evaluar, para yo poder hacer, digamos, maniobras de clampeo, entre otras cosas, de los grandes vasos que se pueden estar pues puede tener procesos hemorrágicos. Es un poquito ya como la imagen versus un clampeo cuando hay un problema en el pericardio. Entonces, pues inicialmente, dependiendo del tiempo que tenga el paciente de resucitación, pues hago o no la cirugía correctiva o la cardiografía de una vez. Entonces vamos a hablar un poquito ya propiamente de los pasos de la toracotomía. Entonces, lo primero entonces va a ser la apertura de la pleura y todo el espacio de la cavidad torácica. Ahí vamos a tener entonces una ventana para poder entrar, en donde vamos a poner este aparato que se llama un separador de Finocchielto, algo así, Finocchielto, bueno, no me acuerdo bien el nombre, en donde él me va a permitir entonces expandir el espacio en el que voy a entrar con todos los elementos quirúrgicos para corregir el sitio de la hemorragia. La idea es abrir la caja torácica lo más que se pueda o lo que más permita sin hacer ningún daño óseo y demás. Entonces ahí se van a dar cuenta que eso se puede ir graduando y se va a ir abriendo. Entonces lo primero que voy a hacer entonces es mirar qué esté sangrando, si no está sangrando un gran vaso, si no hay un problema de sangre o de acumulación en el pericardio. Y después entonces mirar las estructuras que están pues más cerca a mí, que van a ser entonces los pulmones y demás. Elevo medialmente el pulmón, hago un masaje cardíaco inicial cuando el paciente está abierto. Entonces empiezo a buscar lo que yo les decía, como lidiar con el problema. Tengo que empezar a buscar dónde está el sangrado o cuál es el problema que me está causando que el paciente esté inestable. Entonces, si no encuentro lo más probable que se presente cuando yo hago esta toracotomía y abro al paciente de esa forma, van a empezar a haber hemorragias constantes, no solamente pues del trauma que le acabo de generar yo, o de la apertura torácica que le estoy generando, sino también del trauma que tuvo anterior. Entonces, eso es lo primero que debo hacer entonces, es succionar la sangre, succionar los coágulos y empezar a mirar el foco, si es un gran vaso, si es el hilio pulmonar, si hay una arteria intercostal que esté sangrando o la arteria mamaria izquierda, que es otra de las más frecuentes. Y si no, pues considero lo que les había dicho del packing. Listo. Entonces ahí ya van viendo cómo más o menos se va abriendo la cavidad y van empezando a mirar, pues a tratar la causa.
Es muy importante lo que les decía de la aspiración, porque eso me va a permitir tener un mejor campo visual y abordar las estructuras anatómicas lesionadas de la mejor manera. Ahora, si el paciente tiene un trauma toracoabdominal y lo que yo estoy sospechando es que hay un sangrado abdominal que ya me está migrando o que por alguna razón está en la cavidad pleural, yo puedo incluso digamos, simultánea a la toracotomía, hacer una laparotomía y empezar entonces a abordar el paciente en ambos ejes. Obviamente eso es una cirugía muy grande y los pacientes tienen una tasa, en general, en cuanto a todas las toracotomías se habla, la tasa de mortalidad es muy alta. Los pacientes que salen pues, vivos de este tipo de procedimientos no son muchos, pero sí nos afecta, sí nos ayuda como a ver un poco más este tipo de traumas y también abordarlos de la mejor manera. Es como un recurso bastante de último momento, pero es súper útil a la hora de evaluar a algunos pacientes que tienen un trauma grande. Bueno, entonces ahí hablamos de la aspiración. En cuanto a, bueno, entonces ya hicimos toda el proceso de toracotomía, ya hicimos el proceso prehospitalario que era intubación y accesos venosos. Vamos a hablar entonces de un poquito de las dos cosas que se hacen al final. Entonces va a ser una vaina que se llama oclusión aórtica y un masaje cardíaco final. La oclusión aórtica, ¿qué propósito tiene? La idea es entonces tapar. Hay dos opciones, puede ser con un clampeo o puede ser incluso manual con un ayudante o lo que sea, o el mismo cirujano, para que digamos, la distribución sanguínea, eso es cuando el paciente, digamos, que tiene muy poquito volumen sanguíneo, se irrigue o vaya a los sitios que más me importan, que son cerebro, coronarias, pulmonares, entre otras cosas, porque digamos que eso es lo que me va a permitir que el paciente tenga una sobrevida más grande, evaluándolo desde un contexto en el que todavía no lo puedo llevar a salas de cirugía o todavía no puedo hacer la intervención correctiva pertinente. Entonces ahí estamos viendo cómo ya se hace un masaje cardíaco final, en donde el cirujano con la mano izquierda está también clampeando o tapando la aorta abdominal y generando entonces el masaje para la redistribución adecuada del flujo. Normalmente cuando llegamos a este punto el paciente ya está casi que en los últimos estadios, pues ya hemos usado casi todos los mecanismos de reanimación, ya hemos hecho desfibrilaciones con Jules dentro del corazón con las paletas, hemos usado sionotrópicos, entre otras cosas. Entonces ahí ya no sabemos qué más hacer. Entonces, ¿cómo decidimos cuándo parar o cuándo, pues sí, detener nuestro esfuerzo terapéutico en este tipo de procedimientos? Hay dos opciones: que sea exitoso, o sea, que yo ya sepa que está bien y que lo puedo llevar a cirugía. Entonces, ¿cómo sé que está bien? Porque miro entonces, pues hay dos criterios importantes: el tiempo de reanimación que haya tenido el paciente antes y la tensión arterial sistólica que va a tener a la hora de presentarse clínicamente. Cuando yo evalúo la tensión arterial sistólica y está por encima de 70, eso me indica que el paciente está medianamente, pues, llevable o adecuado para poder trasladarlo a salas de cirugía y poder hacer, digamos, que la intervención correctiva de la patología o lo que sea que esté generando el sangrado. O si el tiempo de reanimación inicial fue menor a 15 minutos, según las guías del Colegio Americano de Cirujanos. Ahora, cuando sé que debo parar, entonces sería todo lo contrario: que la tensión arterial sistólica estuviera menor a 70 y que el paciente ya lleve más o menos 30 minutos de reanimación y nada que responda, o por ejemplo que lleve 30 minutos del clamp aórtico y aún así la tensión arterial no haya subido. La idea es que cuando uno hace el clamp, la tensión arterial sistólica va a subir sí o sí. Si eso no pasa, pues es que el paciente ya, en fin, no va a salir del trauma y se declara muerto en general. María Paula. Listo. Y entonces, ya un poco hablando de qué resultados vamos a tener luego de realizar pues nuestra toracotomía, como Jaime les comentó, las cifras en realidad pues no son extremadamente buenas. Entonces, si nuestro paciente recupera los signos de vida, la siguiente prioridad, como ya les hemos venido diciendo, debe ser una transferencia inmediata para que el paciente pues tenga un tratamiento definitivo. Por parte de un equipo de trauma multidisciplinario que pues consta de un cirujano de trauma, una cirugía cardíaca, cirugía torácica, cirugía vascular. Aquellos pacientes que sobreviven a la operación inicial van a ser transferidos a una unidad de cuidados intensivos para una reanimación continua y para pues, corregir acidosis, coagulopatías e hipotermia. Ya hablando un poco de los datos de supervivencia, es considerablemente mejor la supervivencia en aquellos pacientes que llegan con un trauma
penetrante en comparación con aquellos que tienen trauma cerrado. Asimismo, como Jaime les comentó, está estrechamente relacionada con la duración del RCP antes de la toracotomía. Es extremadamente rara la supervivencia si pues, el RCP supera los 15 minutos y es ya muy extremadamente rara, casi acercándose al 0% en ausencia de los signos vitales presenciados en la escena o en el departamento de urgencias. Es por esto que, como les comenté, esta es una de las contraindicaciones para hacerlo. Si nuestro paciente pues ya lleva muchísimo tiempo, pues más de 15 minutos en RCP, va a ser más contraproducente realizar pues esta técnica que pues no hacerla. Y por último, saber que de aquellos pacientes que sobreviven, se presentan déficits neurológicos permanentes en 7 al 18% de los pacientes. Listo, entonces para llevarnos para la casa es importante, pues en cuanto a la práctica clínica se refiere, es la toracotomía de emergencia, pues es un paradigma cuando hablamos del control de daño en trauma. La idea es que pues en muchos países la tenemos como parte de la reanimación en este tipo de pacientes o en pacientes más graves, pero que no podemos, digamos, siempre ha sido un reto escoger a quién le hacen y a quién no le hacen una toracotomía. Es un procedimiento, digamos que bastante grande y bastante invasivo. Y no hay digamos, una evidencia que soporte por qué usarlo en unos pacientes y en otros no, porque tendríamos que entonces hacer estudios de a este no le hago y aleatorizados y pues eso no se puede. Otra cosa importante entonces es ver cuáles son los determinantes de la sobrevivencia del paciente o del pronóstico del paciente. Inicialmente entonces pues va a ser el mecanismo del trauma, cómo se lesionó, en dónde se lesionó y qué tan profundos son las estructuras. Ahí hablaban mucho en las guías que inicialmente se hacía el abordaje anterolateral izquierdo por neta epidemiología, y es porque en el mundo en general hay más diestros y las heridas que se generan por traumas cortopunzantes, que son de las más frecuentes, pues se generan en el lado izquierdo del paciente. Pero pues digamos que eso es una de las cosas que va a determinar entonces la sobrevida, el traslado, que va a ser, digamos que esencial o de los pilares más fundamentales a la hora de saber si el paciente vale la pena o no vale la pena abordarlo con una toracotomía, pues porque por lo que hablábamos, si es más de 15 minutos, si el paciente llega con una tensión arterial sistólica demasiado baja, pues el esfuerzo terapéutico y los recursos que vamos a tener, más hablando del contexto latinoamericano, pues van a ser menores, ¿no? Otra cosa importante entonces va a ser que pues los pacientes que más se benefician de este según el contexto clínico, como les dije, pues no hay una evidencia clara, es los pacientes que tienen traumas penetrantes o que están en inminente paro cardíaco y que al final salen, pues porque al final se beneficiaron y los pudieron llevar a la cirugía correctiva. Entre otras cosas también los pacientes que llegan en traumas cerrados, que entran con paro cardíaco, que hacemos una eco y en la eco no encontramos nada, pues normalmente no deberíamos abrirlos, porque si ya no encontramos nada en la eco, no hay ningún tipo de pulso, no hay ningún tipo de actividad eléctrica presente, pues abrir al paciente de esa forma literalmente es matarlo rápidamente, porque pues el paciente no tiene ni volumen sanguíneo ni distribución de perfusión oxígeno para sobrevivir esa intervención. Y yo creo que esa sería entonces la charla de toracotomía. No sé si tengan alguna pregunta, si les quedó claro. Bueno, muchas gracias Jaime y María Paula. Excelente charla. Entonces, como dijo Jaime, podemos empezar con las preguntas. Las pueden hacer por el chat o se les puede habilitar el micrófono, como quieran. Pues yo creo que todo, no hay preguntas. Listo, muchachos. Si no hay ninguna pregunta, podemos dar por finalizada la charla. Espera, Eli, creo que hay ¿Sí? Daniel Fernando tiene una pregunta. Ok. Dice, muy buena charla, muchas gracias. Tengo una pregunta. Si al entrar en la cavidad encontramos un vaso sangrante arterial o venoso, ¿se hace sutura del vaso? Pues en general sí, se hace un clampeo. Era lo que yo les decía. Todos los vasos que encontremos que sean la causa de la hemorragia, pues primero tenemos que exponer muy bien el vaso y hacer el clampeo inicial. ¿Por qué clamp? Porque pues digamos que es algo que no va a ser definitivo. No vamos a dejar el vaso pues ligado o clampeado, sino que lo vamos a clampear para que el paciente pues no pierda el volumen vascular normal, el volumen sanguíneo normal, y lo llevamos a la cirugía correctiva. No sé si eso responde a tu pregunta, Daniel.
Listo. Bueno, yo no creo que tengan más preguntas. Agradecerles entonces y bueno, que tengan buen día para todos. Y todos pendientes de las charlas de la próxima semana, que va a ser una semana llena de cosas. Entonces los esperamos a todos. Sí. Importante también aclarar un poquito ahorita que se nos olvidó acerca de los miembros de junta. Todavía tenemos las inscripciones abiertas para los estudiantes de clínicas. Entonces los esperamos con las manos abiertas. Sé que así pues es un filtro largo, pero créanme que vale la pena. Hubo otra pregunta. Dice, cuando hacemos la toracotomía perdemos la integridad de la pleura, ahí cómo se ve afectada la respiración. Pues ahí el paciente está entubado, entonces digamos que la ventilación o la respiración del paciente depende pues del tubo de tórax, pues de la entubada que le hemos puesto. Entonces la pleura ahí no se ve afectada ni tenemos que pensar pues en la presión negativa que hacemos de la caja para respirar, sino que pues nosotros le estamos dando la respiración al paciente. Bueno, yo creo que eso es todo entonces. Listo, muchachos. Entonces nos vemos la semana que viene. Gracias.